Estamos en Paradigmas, Canal 3, que habla andino, el día de hoy conversando sobre agro y desarrollo con el ingeniero Gustavo Escobar, un amigo mío y un experto en temas de desarrollo rural y desarrollo agrario. Ahí ha quedado pendiente el tema de los enfoques de desarrollo. ¿Cómo se maneja el desarrollo? Porque para manejar temas de desarrollo necesariamente tenemos que tener visiones de desarrollo, ¿no? Diversas visiones, o por lo menos de las diversas visiones que tenemos, alguna visión definida, porque tendríamos que analizar. ¿Cómo ves tú el tema de los enfoques de desarrollo en el agro, Gustavo? Bueno, lo primero que te quiero decir es que yo siempre he creído que en desarrollo rural 1 más 1 no puede ser 2 siempre, ¿no? Puede ser 3 o puede ser 5, y no existe una receta. Sin embargo, hay experiencias, hay enfoques que se han utilizado a través de la historia en el Perú. Veamos un poco, ¿no? Cuando, digamos, este era un país de hacendados, de terratenientes, ¿no? Donde el poder económico está sujeto a este tipo de intereses, ¿no? Era un pecado allá por los años 20, ¿no? Pensar de que el campesino tenía que educarse, ¿no? Porque lo primero que pensaba el hacendado, el gamonal, decía, bueno, si el campesino se educa, pues se me va a rebelar, ¿no? Pero resulta que como ellos eran el poder económico en ese momento y manejaban, influenciaban el poder político, podían también conducir en función de sus intereses la educación en el sector rural. Entonces, cuando hablamos de desarrollo del agro, tenemos que hablar de desarrollo rural también, ¿no? Porque se dice que lo rural está caracterizado por 3 aspectos, ¿no? Baja calidad de servicios, poca densidad poblacional y un origen cultural diverso. ¿Qué pasaba? José Antonio Encinas, el puneño ilustre, fue uno de los promotores de la educación rural, ¿no? Pero en el contexto en el que él lo hizo, era el contexto del poder económico hegemónico de los grandes terratenientes. También hay que decir de que hasta 1940 la gran mayoría de la población de Perú era rural. Claro. Eso era mucho antes de la migración a la ciudad, 41, ¿no? La gran migración. Claro, 41% de la población solamente vivía en las ciudades, el resto era población rural. A partir de 1940 empezó a cambiar la cosa. En 1960, en la década del 60, ya la población urbana ascendía al 65%. En 1993 era el 70%. Según el censo del 2007, que ha sido puesto en tela de juicio, ¿no? Porque fue hecho en un contexto de maniobra política, 72% es población urbana. Entonces el Perú se ha desruralizado, ¿no? Al desruralizarse, también el campo se ha empezado a abandonar, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué la gente viene a las ciudades? ¿Por qué tenemos, pues, Chancayán ahora es un apéndice enorme de la ciudad, con recovecos, callecitas y servicios? ¿Por qué tenemos Chaiba? ¿Por qué tenemos Río Seco? ¿Por qué tenemos la invasión de al frente? Es evidentemente porque en el campo, en el sector rural, no hay políticas de promoción del desarrollo, no hay fuentes de trabajo, no hay oportunidades de vida digna. Entonces la gente empieza a migrar, ¿no? Y eso es historia en el Perú. Solo que el proceso se ha acentuado en los últimos años a raíz de la polarización de los intereses económicos dentro del contexto de la realidad nacional. Es decir, ¿por qué es que la gente quiere ir a la ciudad? Porque ahí está el trabajo. ¿Y por qué está el trabajo en la ciudad? Porque hay crecimiento en la infraestructura. ¿Y qué demanda la infraestructura? Mejor mano de obra, ¿no? ¿De dónde sale el dinero para el crecimiento de la infraestructura? Del dinamismo económico que ha generado la minería, en este caso nuestro. Entonces el agro se está abandonando. Ahora hay enfoques, como tú decías, ¿no? Un enfoque tradicional y interesante del pasado era el enfoque de desarrollo comunal, pero el enfoque de desarrollo comunal se estrellaba con la realidad, ¿no? Se estrellaba con el hecho de decir, yo puedo generar un polo de desarrollo, puedo generar mejores condiciones de vida para la gente de esta comunidad, pero cuando me estrello yo con la decisión política, con la dinámica de la economía, resulta que el enfoque de desarrollo comunal no podía ir más allá de sus paredes, ¿no? De donde estaba. Y muchas veces cuando, por ejemplo, se decía, vamos a darle tecnología al campesino, vamos a promover la organización comunal, cosas en las que yo estoy de acuerdo, y mucha gente está de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo quiero articular al campesino un poco, que sea un poco más competitivo al mercado? O quiero que sus productos sean mejor cotizados. Resulta de que se encuentra con una gran maraña de intereses en el contexto que no le permiten generar
una renta adecuada. Empezando por el intermediario, ¿verdad? Empezando por el intermediario, pero muchas veces el intermediario es un mal necesario, ¿no? Uh-huh. Pero es un mal generado por el propio sistema. Existió también el enfoque de la reforma agraria, ¿no? Cuando se hizo la reforma agraria de la ley 17.716, el 24 de junio de 1969, ¿no? Se establecieron lo que eran las empresas asociativas del sector agrario. Las SAIs, ¿no? Eran las SAIs, las CAPs, las cooperativas agrarias de producción, las cooperativas agrarias de trabajadores, las empresas rurales de propiedad social, etcétera, ¿no? Toda una gama. Pero esto era un modelo que no nació de la propia realidad. Es un modelo importado de otra realidad, como tantas cosas en el Perú. Un modelo un poco francés, porque la gente que influyó sobre el general Velasco fue la gente que había estudiado en la Sorbona en la década del 60, y vinieron con esas ideas que lo que debieron hacer es contrastarlas con la realidad de acá y generar un proceso de reforma agraria a partir de las propias demandas y las propias propuestas de la gente. Ahora, pero para entender bien, Gustavo, de alguna forma vinieron con un enfoque también cooperativo, y entiendo, porque la Sorbona en ese tiempo, recuerdas, era el Mayo francés y era toda la vigencia del enfoque más social, ¿no? Era un enfoque cooperativo. Claro. Pero el problema es que con los modelos asociativos de la reforma agraria, lo que se generó fueron empresas asociativas con una asamblea general, un consejo de administración, un consejo de vigilancia, en los cuales muchas veces la hegemonía la tenían los ex capataces de los hacendados, que se convirtieron en los nuevos hacendados. Por otro lado, la tecnología era puesta por el Estado, es cierto, existía Sincira, Sinamos, ponían eso. Funcionaba el modelo mientras el Estado estaba ahí, mientras había, ¿no? Hay un libro interesante sobre esto que se llama Cuentos feos de la reforma agraria, ¿no? Escrito por Enrique Mayer, ¿no? Es una recopilación de entrevistas a diversos actores de este proceso. Y a mí me parece objetivo, porque cuentan todo su punto de vista, y la conclusión es que fue un proceso interesante que generó justicia para el campesinado, porque desde mi punto de vista, la historia del campesinado en el Perú es antes de Velasco y después de Velasco. Contra todo lo que diga cualquier derechista ultrarradical, ¿no? Al margen de los errores del general Velasco, la historia del campesinado es así, antes de Velasco y después de Velasco. Podemos criticarle mucho al general, pero cambiaron muchas cosas. Para bien o para mal, sí es una materia de discusión. Pero el hecho de que la reforma agraria haya fracasado no quiere decir de que tenga que volver las grandes haciendas. Y que, como por ejemplo ahora se discute, ¿no? Ponerle límite, ya no ponerle límite a la propiedad, o incrementar el límite de la propiedad de la tierra. Entonces sale el señor Kimper a hablar y a decir, no, que para qué van a poner, estamos yendo contra la competitividad. Pero ¿qué hay del pequeño agricultor? ¿Cuándo el Estado se ha preocupado por el pequeño agricultor? El agricultor que tiene 10 vaquitas, ¿no? O que tiene media parcelita, o parcelita y media hectárea, o el que está asociado, o la comunidad campesina. La legalidad en el agro de los últimos 20 o 25 años ha sido en contra del pequeño agricultor y de la comunidad campesina. Incluso los antropólogos dicen que las comunidades están destinadas a desaparecer por el avance, ¿no? del modelo neoliberal. Muchos antropólogos dicen eso. Pero todo el modelo, digamos, Gustavo, y eso tiene que ver ya con un enfoque cultural, sociocultural, todo el modelo, todo el esquema, de alguna forma, todo el sistema en el que estamos infiltrados y está de alguna forma pues entretejido también en el mundo campesino. O sea, no podemos hablar tampoco de una comunidad de alguna forma más o menos pura, o por lo menos 80, claro, 90% pura. Que ¿no? eso también es una falacia que hay que desmitificar, ¿no? Ya ese concepto romántico de la comunidad totalmente con una visión colectiva, eso no es cierto, eso ya no existe. Eso está bueno para una campaña política de un tipo irresponsable, ¿no? De una persona irresponsable que quiere ir a la política, ¿no? Yo escuché en la campaña de este gobierno, ¿no? que acá vino un coronel del ejército retirado a reunirse con la FADA y a ofrecerle, le vamos a regalar esto, le vamos a regalar esto. ¿Eso es promover el desarrollo agrario? Yo lo lamento, ¿no? Porque yo debo decir con honestidad, ¿no? Yo apoyé esta campaña, yo fui personero de esta campaña, pero estoy un poco decepcionado, ¿no? Porque no veo claridad, por lo menos en el tema agrario no veo claridad. A muchos, Gustavo, que estábamos de alguna forma buscando cambios reales, claro, apoyamos la campaña de... Entonces, no se trata de decir yo voy a ir a regalarle porque el campesino siempre ha estado mal, siempre ha estado postergado. Se trata de ir a dialogar y a escuchar y a decir qué va a poner cada uno, hacia dónde nos vamos a ir. Existe también el enfoque de la tecnología adecuada, ¿no? Es un enfoque interesante, por ejemplo, se dice, ¿no? Hay tecnología que se ha generado, ¿no? Que se ha generado en el campo. Yo te hablaba del conocimiento que se expropia, que se genera en la práctica. Entonces, esa es una tecnología. Nos guste o no nos guste, queramos aceptarlo o no. Se trata de lo que se generó en el centro de investigación, en la universidad, en el centro académico, se integre con lo que se genera en el campo. Se discute y se genera una tecnología adecuada. Pero esta tecnología adecuada tiene que ser validada
en el contexto de la realidad. Tiene que demostrarse que realmente es viable, ¿no? Existe también el modelo de lo que es revolución verde, ¿no? Sí. Vamos a continuar hablando, Gustavo, de estos modelos, pero me están pidiendo con urgencia una pausa publicitaria, también para cumplir con nuestros auspiciadores y por supuesto con la gran cantidad de pequeñas empresas o empresas en general que apoyan a Cable Andino y este programa en particular. Así que vamos a una pausa publicitaria primero y después volvemos a conversar de este maravilloso y fascinante tema como es el agro y el desarrollo con el ingeniero Gustavo Escobar. Vamos a una pausa entonces.